La lluvia caía como balas. Arya estaba de pie frente a las puertas de hierro de la finca Corsetti, completamente empapada, con su fino abrigo que no le ofrecía ninguna protección contra la tormenta que azotaba la noche. Un rayo atravesó el cielo, iluminando por un instante su pálido rostro, el rostro de una mujer que ya había perdido tanto y que ahora volvía a sumirse en la oscuridad. Volvió a pulsar el interfono. «Vincent, por favor, déjame entrar». Su voz temblaba, no solo por el frío, sino por el peso de todo lo que había estado soportando sola durante semanas, durante meses, durante los 2 años desde que perdió a su primer bebé en una habitación de hospital donde nadie acudió. Sus dedos temblaban mientras se cernía sobre el botón. Lo pulsó una vez más y oyó estática. Entonces se oyó su voz, grave, fría e inconfundiblemente distante. Era la voz de un hombre que había matado sin pestañear y que ahora usaba ese mismo tono con su propia esposa. «Vuelve por donde has venido, Arya. Esta noche no tengo tiempo para tus dramas». Su corazón se partió. «Solo necesito 5 minutos. Por favor, tengo algo importante que decirte». Hubo una larga pausa. Podía oír voces apagadas de fondo, la risa de una mujer, suave, familiar y triunfante. Entonces, la voz de Vincent atravesó la lluvia como una navaja, esta vez más aguda. «No me importa. Te marchaste. No puedes aparecer en mitad de la noche y esperar que lo deje todo. Vete a casa. Esta es mi casa», susurró. Pero el interfono ya se había apagado. Arya se quedó allí, mirando la puerta que se negaba a abrirse. La puerta estaba custodiada por hombres que antes la habían recibido con respeto. Ahora la miraban como si fuera un fantasma. La mansión se alzaba detrás de ella, con las ventanas iluminadas por una cálida luz. Las sombras se movían en el interior. Podía ver la silueta de alguien pasando por delante de las cortinas del dormitorio principal, que era su dormitorio. Se le encogió el pecho. Sabía quién era. Serena Vance, su abogada, su asesora y la mujer que se había infiltrado en todos los aspectos de la vida de Vincent durante los últimos 5 años. Era la mujer que ahora contestaba su teléfono y se sentaba en el lugar de Arya en las cenas familiares, mientras su madre sonreía con aprobación. La mujer que la miraba como si ya hubiera ganado. Arya se llevó la mano al estómago. Aún no se lo había dicho. Había planeado decírselo esa noche. Había ensayado sus palabras 100 veces durante el trayecto en coche, rezando para que ese bebé fuera el puente que los volviera a unir, para que esta vez fuera diferente, para que esta vez no acabara sola en una fría habitación de hospital, esperando a un marido que nunca llegaba. Pero ahora, de pie bajo la lluvia, empapada y rechazada, se dio cuenta de algo que la dejó con un vacío en el interior. Aunque se lo contara, a él no le importaría. Era la esposa del mafioso más temido de la costa este, y sin embargo ni siquiera podía cruzar la puerta de su propia casa. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal para ver más. Te prometemos que esto es solo el principio y que lo que sucederá a continuación te dejará sin aliento. Arya se quedó allí un momento más. Sus piernas se habían convertido en piedra bajo la lluvia torrencial. Las lágrimas le corrían por la cara y se disolvían en el agua fría, indistinguibles de ella. Levantó la cabeza para echar un último vistazo a la ventana del segundo piso, donde la cálida luz amarilla brillaba como una burla silenciosa. 2 figuras estaban de pie una al lado de la otra, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Pudo ver a una de ellas inclinar la cabeza y sonreír. No necesitaba adivinar quién era. Se le encogió el pecho como si algo le estuviera quitando el aire y el recuerdo surgió de repente como una ola violenta. No podía parar. 2 años antes, en una austera y fría habitación de hospital, fría y vacía, yacía sola en la estrecha cama metálica, con los ojos vacíos fijos en el techo. Había sangre, mucha sangre, y la voz del médico había dicho cosas que ella no quería oír. El bebé había muerto. Lo siento. Recordó haber cogido el teléfono y haber llamado a Vincent 1, 2, 5, 10 veces, 23 llamadas perdidas, y él no respondió ni una sola vez.
También recordaba a la joven enfermera de pie junto a su cama, mirándola con lástima y preguntándole dónde estaba su marido. Arya no había sabido qué decir. Solo había permanecido en silencio, con las lágrimas empapando la almohada mientras afrontaba sola el dolor de perder a su hijo. Mientras tanto, el hombre que había prometido protegerla de por vida estaba en Sicilia, ocupado con guerras en las que ella no tenía cabida. Cuando Vincent finalmente regresó, ya todo había terminado. Se quedó en la puerta de la habitación del hospital, mirándola con ojos indescifrables y diciéndole que lo sentía. Pero, ¿qué importaba el lo siento cuando ella había tenido que sobrevivir sola al peor momento de su vida? Arya parpadeó y volvió al presente. La lluvia seguía cayendo, como si quisiera ahogarla, y la verja de hierro seguía tan cerrada como el corazón del hombre que había dentro. Lentamente, se llevó la mano al vientre, donde una pequeña vida crecía sin saber lo cruel que podía ser el mundo exterior. 8 semanas. Su hijo solo tenía 8 semanas. A través de la lluvia, susurró con voz quebrada que no dejaría solo a su hijo. Prometió que nunca dejaría que su hijo sufriera como ella había sufrido. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el coche aparcado a unos 100 metros, donde la esperaban la oscuridad y la tormenta. Sus tacones resbalaron sobre la grava mojada, haciendo que tropezara y casi cayera, golpeándose la rodilla contra el suelo helado. Le dolía, pero se levantó sola porque no había nadie que la ayudara y ya no necesitaba a nadie. Estaba acostumbrada a estar sola. Una vez dentro del coche, cerró la puerta de un portazo y se sentó allí en la oscuridad, con todo el cuerpo temblando. El agua de lluvia le corría por la cara y el cuello desde el pelo, empapando el fino abrigo, que ya no servía para nada. Metió la mano en el bolsillo y sacó el sobre blanco, arrugado por la humedad. Dentro había la ecografía, negra, blanca y borrosa. Pero para ella era todo su mundo. Sus dedos temblorosos tocaron la pequeña forma en el papel donde existía su hijo, por pequeño que fuera. Había escrito en la esquina: «Hola, papá. Estoy esperando conocerte, pero mi padre no quiere conocerme. Ni siquiera quiere abrirle la puerta a mi madre». Arya volvió a meter la imagen en el sobre y lo guardó con cuidado en su bolso, en el asiento del copiloto. Respiró hondo e intentó tragar el nudo que tenía en la garganta. No volvería a suplicar. Nunca más. Ya había suplicado lo suficiente. Ya había esperado lo suficiente. Había amado a un hombre que no merecía su amor. Giró la llave y el motor arrancó. Sin mirar atrás hacia la verja de hierro, la luz amarilla del segundo piso, o el hombre que una vez había sido todo su mundo, Arya se marchó. No sabía que esa sería la noche más larga de su vida. Tampoco sabía que unos ojos la observaban desde la oscuridad, esperando a que se quedara completamente sola. Vincent estaba de pie junto a la ventana de su estudio con un vaso de whisky en la mano. Sus ojos grises miraban fijamente a través de la espesa cortina de lluvia que caía fuera. Acababa de apagar el intercomunicador y el repentino silencio de la habitación le resultaba tan pesado que le ahogaba. Abajo vio encenderse los faros del coche de Arya. Los débiles haces de luz titilaban en la oscuridad antes de alejarse lentamente hasta quedar completamente envueltos por la noche y la tormenta. Se había ido. Debería haberse sentido aliviado. Debería haber sentido que había hecho lo correcto. Pero algo dentro de su pecho estaba cambiando. Era como si un bloque de hielo lo estuviera presionando, dificultándole la respiración. Vincent frunció el ceño y se llevó el whisky a los labios. Tomó un largo trago, dejando que el alcohol ardiente se deslizara por su garganta, y trató de empujar ese sentimiento tan profundo como pudo. Era Vincent Corsetti. No se le permitía ser débil. No se le permitía dudar. Pero sus ojos permanecieron fijos en la oscuridad donde habían desaparecido los faros. De repente, el recuerdo volvió a él como una ola incontrolable. 3 años antes, en el Velvet Room, estaba sentado solo en el rincón más oscuro, como siempre. Su fría mirada recorrió la sala, haciendo que todos bajaran la vista. El personal temblaba cuando se acercaba a su mesa. Algunos incluso dejaban caer las bandejas por el miedo. Y entonces apareció ella. Arya. Se acercó a su mesa con pasos firmes, dejó el vaso y lo miró directamente a los ojos.
sin inclinarse, sin temblar, sin evitar su mirada. Sus ojos verdes eran tan claros como un lago en primavera. En ellos, él no vio el miedo que estaba acostumbrado a ver en todos los demás. En cambio, vio curiosidad, terquedad y algo que se parecía un poco al desafío. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó ella con voz tranquila, como si él fuera un cliente cualquiera y no el jefe mafioso más temido de la costa este. Vincent recordó que se quedó tan sorprendido que no pudo hablar durante unos segundos. Luego recordó que volvió a ese restaurante todos los días durante 2 semanas solo para verla, para que ella le sirviera y para oír su voz. Recordó la primera vez que le advirtió: «Soy peligroso, Arya. Deberías mantenerte alejada de mí». También recordó cómo ella le había respondido, sin pestañear mientras lo miraba: «Lo más peligroso es cuando no puedo verte». En ese momento, Vincent Corsetti, un hombre que había matado sin piedad y gobernado todo un imperio clandestino, se había enamorado de una camarera que no tenía más que su orgullo y unos ojos que podían ver directamente a través de su alma. Se acercó a ella y sintió que se enamoraba. Unos pasos suaves lo devolvieron al presente. Serena se acercó y se colocó a su lado. El débil aroma de su caro perfume flotaba en el aire y ella le puso la mano en el brazo, un gesto que se había convertido en rutina durante los últimos 6 meses. «Hiciste lo correcto», dijo Serena con voz dulce como la miel. Ella siempre es así, dramática y exigente. No entiende lo ocupado que estás. Eres el jefe de la familia Corsetti. Llevas todo un imperio sobre tus hombros. No puedes seguir persiguiendo sus caprichos irracionales. Vincent no respondió. Levantó la copa y se la bebió de un trago. El líquido ardiente se deslizó por su garganta, pero no sirvió para derretir el hielo de su pecho. La voz de Serena sonaba dulce, pero de repente le pareció plana, como una melodía que había escuchado demasiadas veces, hasta que dejó de significar nada. Serena continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Te dejó el mes pasado, ¿recuerdas? Salió por esa puerta por su propia voluntad. No te merece. Nunca lo hizo. No es más que una mujer sin apellido ni poder. ¿Cómo podría estar al lado de Vincent Corsetti?» «Ya basta», la interrumpió Vincent, con voz fría pero teñida de algo más. Un cansancio y una irritación que él mismo no acababa de comprender. Serena se quedó en silencio y parpadeó una vez, sorprendida. Sin embargo, se recuperó rápidamente y sonrió con dulzura. «Por supuesto, lo entiendo. Necesitas descansar». El teléfono de Vincent vibró y él miró la pantalla. Un mensaje de Marcus. «Romano está haciendo un movimiento. Reunión de emergencia mañana por la mañana». Vincent escribió rápidamente una respuesta y se guardó el teléfono en el bolsillo. Tenía que concentrarse en el trabajo. La guerra con Romano se estaba volviendo cada día más tensa y tenía que centrarse en eso. No tenía tiempo para nada más. No tenía tiempo para pensar en unos ojos verdes llenos de lluvia, una voz temblorosa que le suplicaba, una pequeña figura de pie en la tormenta como un pájaro herido. No tenía tiempo. No se le permitía tener tiempo. Vincent se alejó de la ventana y se dirigió a su escritorio, obligándose a borrar de su mente cualquier pensamiento sobre Arya. Detrás de él, Serena permanecía en silencio. Sus ojos marrones oscuros seguían cada uno de sus movimientos con una mirada fría y calculadora. Cuando estuvo segura de que él estaba completamente concentrado en su trabajo, sacó discretamente su teléfono, cubrió la pantalla con la mano y escribió un mensaje rápido. «El objetivo se está moviendo por la ruta 9. Comienza». Serena deslizó el dedo por la pantalla del teléfono. Sus ojos marrones oscuros eran tan fríos como el hielo. Mientras esperaba la respuesta, volvió a mirar a Vincent. Estaba inclinado sobre su escritorio, completamente absorto en los documentos y las llamadas sobre Romano. Bien. No le estaba prestando atención. Salió silenciosamente de la habitación, con pasos tan suaves como los de un gato sobre la alfombra de terciopelo, y se deslizó por el oscuro pasillo. El teléfono vibró. Luca lo entendió. «El equipo está listo. Estamos rastreando al objetivo en la ruta 9. Actuaremos cuando llegue a un tramo tranquilo de la carretera». Serena sonrió,
pero era una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Todo se estaba desarrollando exactamente según lo planeado. Apoyada contra la pared con la mirada perdida, recordó una reunión de hacía un mes. Estaban en un pequeño restaurante italiano a las afueras, en un rincón oscuro y escondido. Tony Romano estaba sentado frente a ella, sonriendo astutamente como un viejo zorro. Era el enemigo de toda la vida de la familia Corsetti, el hombre que había intentado matar a Vincent innumerables veces. Y ahora estaba allí sentado, bebiendo vino, como si fueran viejos amigos. ¿Qué quieres?, preguntó Romano, entrecerrando los ojos. Quiero que Vincent Corsetti caiga, respondió Serena sin dudar. Y yo puedo ayudarte a conseguirlo. Romano se rió, un sonido seco y hueco que resonó en las sombras. Eres su abogada. Llevas 5 años a su lado. ¿Por qué? Porque me merezco más que esto. Serena se inclinó hacia adelante, siseando las palabras entre dientes. Sacrifiqué 5 años de mi vida por él. Hice todo por él. ¿Y de quién se le enamora? De una camarera sin familia, sin estatus, sin nada. Ella no se lo merece. Ella es su debilidad, y tú tienes que explotar esa debilidad para derribarlo. Romano la estudió y luego asintió lentamente. $20 millones, dijo. Y cuando derrote a Corsetti, tendrás el puesto que te mereces. El trato se cerró esa noche en la oscuridad, y Serena supo que había vendido su alma al diablo. Pero no se arrepintió. Había esperado demasiado tiempo. Había amado a Vincent desde el primer día que empezó a trabajar para él. Había permanecido en silencio a su lado durante innumerables batallas, noches de insomnio y enemigos, pero él nunca la había mirado como miraba a Arya. Ni una sola vez. Serena odiaba a Arya, pero no solo por celos. Odiaba a Arya porque era la única debilidad de Vincent. Era lo único que podía ablandar al jefe mafioso más frío de la costa este. Un hombre ablandado no se podía controlar. Serena necesitaba eliminar a Arya para controlar a Vincent. Quería que fuera solo suyo, o al menos quería que fuera lo suficientemente vulnerable como para que Romano pudiera atacarlo. Entonces ella se alzaría con el trono desde las cenizas. Unos pasos lentos resonaron al final del pasillo, devolviendo a Serena al presente. Donna Corsetti se acercó, alta y elegante con un vestido negro. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido y sus ojos afilados como cuchillas recorrieron a Serena antes de dirigirse hacia la oficina de Vincent. ¿Qué pasa?, preguntó Donna, con su voz tan fría y autoritaria como siempre. He oído ruido. Tu nuera, respondió Serena, enfatizando deliberadamente la palabra nuera, con un toque de burla. Ha venido aquí exigiendo entrar, llorando y gritando como una loca bajo la lluvia. Vincent se ha negado a recibirla. Donna resopló, apretando sus finos labios en una línea dura. Más drama, le dije a Vincent. Esa chica es el mayor error de su vida, dije, como un gato callejero recogido de la calle. Sin familia, sin raíces, sin nada. Nunca pertenecerá a los Corsetti Wolves. Donna hizo una pausa y miró a Serena con una mirada significativa. Pero tú eres diferente. Tienes estudios, tienes poder, entiendes nuestro mundo. Serena bajó la cabeza con modestia, pero por dentro sonrió. Deberías estar más a menudo al lado de Vincent, continuó Donna, suavizando ligeramente el tono, como si le estuviera haciendo un favor. Necesita a su lado a una mujer sensata, no a una chica que solo llora y exige cosas. Lo entiendo, dijo Serena, con los ojos bajos, pero con una sutil sonrisa en los labios. Siempre estaré a su lado. Donna asintió con satisfacción y se dio la vuelta, alejándose con el taconeo de sus zapatos por el pasillo. Serena se quedó mirándola mientras se alejaba. La sonrisa de sus labios se convirtió lentamente en algo frío y aterrador. Vieja tonta. Creía que lo controlaba todo, pero no sabía nada. Después de esta noche, Arya desaparecería. Vincent caería. Romano atacaría. Serena se alzaría sobre las ruinas de todo y reclamaría lo que se merecía. Volvió a mirar su teléfono. Apareció un nuevo mensaje de Luca. El objetivo está entrando en la zona. 2 minutos para la acción. Serena borró el mensaje,
Se guardó el teléfono en el bolsillo y susurró en la oscuridad que, después de esa noche, no quedaría nadie que se interpusiera en su camino. Mientras tanto, Aria conducía bajo la intensa cortina de lluvia. Los limpiaparabrisas barrían frenéticamente el parabrisas, pero eran incapaces de seguir el ritmo del agua que caía como una cascada. La Ruta 9 se extendía ante ella como una cinta negra sin fin, flanqueada por antiguos robles que se agitaban con el viento. Sus ramas se golpeaban entre sí con sonidos inquietantes, como susurros de fantasmas. ¿A dónde iba? No lo sabía. Lo único que sabía era que tenía que alejarse de la verja de hierro, de la cálida luz amarilla del segundo piso y del hombre que una vez había sido todo su mundo. Sus manos agarraban el volante y sus ojos estaban fijos en la carretera, pero su mente seguía volviendo al pasado y a los días antes de que todo se derrumbara. Recordaba el primer día en el Velvet Room, los ojos grises de los que se había enamorado, y se preguntaba por qué todo se había hecho añicos tan completamente. Después de eso, todo sucedió como una tormenta. Él se enamoró de ella se enamoró de él. Se casaron en secreto en una pequeña playa de Long Island. Solo ellos dos, sin familia, sin amigos. Esto se debía a que Donna Corsetti se negaba a aceptar a una camarera como nuera. Pero a Aria no le importaba. Tenía a Vincent. Tenía su amor. Eso era suficiente. Los primeros meses fueron tan felices como un sueño. Él la abrazaba todas las noches, como si temiera que ella desapareciera cuando despertara. Le besaba la frente todas las mañanas antes de ir al trabajo. La llamaba cada hora solo para oír su voz, para asegurarse de que estaba bien y seguía a salvo con él. Entonces ella se quedó embarazada. Luego abortó. Después de eso, todo cambió. Vincent se volvió distante y frío, como si hubiera construido un muro invisible entre ellos. Dejó de abrazarla cada noche. Dejó de besarla cada mañana. En cambio, la miraba con ojos culpables y se daba la vuelta, dejándola sola en la amplia y fría habitación, consumida por el dolor de haber perdido a su hijo y por la soledad que se apoderaba de ella día a día. ¿Qué hice mal?, se preguntó Aria por enésima vez desde aquel día. ¿Qué hice mal para que él me trate así? El teléfono del asiento del copiloto vibró de repente, devolviéndola al presente. Bajó la vista y vio un número desconocido. Cogió el teléfono, leyó el mensaje y sintió que se le helaba la sangre. ¿De verdad creías que podías marcharte sin más? El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Quién había enviado eso? ¿Cómo sabían que había ido a la finca Corsetti esa noche? ¿Cómo tenían su número? Aria miró la carretera oscura, con los faros como única luz que atravesaba la lluvia y la oscuridad. No había otros coches ni nadie a la vista, solo ella sola en la tormenta. Escribió una respuesta con dedos temblorosos. ¿Quién eres? Enviado. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Todavía no había respuesta. Aria tiró el teléfono al asiento, sintiendo cómo la inquietud le subía por el pecho como una ola fría. Algo iba mal. Algo iba muy mal. Pisó más fuerte el acelerador y el coche avanzó a toda velocidad bajo la lluvia. No tenía ni idea de que, en la oscuridad detrás de ella, los faros de un sub negro acababan de encenderse. La carretera estaba cada vez más desierta. Las últimas casas habían quedado atrás hacía tiempo, dejando solo un bosque negro infinito a ambos lados, como muros de oscuridad. La lluvia caía sin cesar y el viento silbaba inquietantemente a través de las rendijas de las puertas del coche. Aria apretó con fuerza el volante. Sus ojos se esforzaban por ver a través de la borrosa cortina de agua. Los faros solo iluminaban unos pocos metros por delante. Más allá de ese pequeño círculo de luz, no había nada más que oscuridad. Oscuridad y lluvia, lluvia y oscuridad. Absorta en sus pensamientos sobre el misterioso mensaje, de repente vio una figura de pie en medio de la carretera, a unos 50 metros por delante. Aria gritó y pisó el freno con fuerza en un acto reflejo desesperado. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto inundado. El coche derrapó bruscamente hacia la derecha y giró de lado, completamente fuera de control. Se aferró al volante,
con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Tenía la boca abierta, pero no le salía ningún sonido. Por un instante, pensó que iba a morir. Pensó en el niño que crecía dentro de ella. Pensó en cómo ambos acabarían en esa carretera desierta en una noche tormentosa. Entonces, el coche se detuvo a menos de 1 metro del borde, con un abismo negro cayendo en picado debajo. Arya se quedó allí sentada, con todo el cuerpo temblando y el pecho dolorido por la respiración acelerada. Lentamente levantó la cabeza y miró hacia adelante, donde había visto la figura. No había nadie. La carretera estaba desierta, solo había lluvia y oscuridad. Parpadeó y volvió a mirar. Seguía sin haber nadie. ¿Lo había imaginado? ¿Estaba tan asustada que veía cosas? Arya intentó calmarse y respiró hondo, una y otra vez. Sus manos seguían temblando mientras volvía a conducir el coche por el carril. El teléfono vibró. Arya dio un respingo y casi soltó el volante. Bajó la vista y volvió a ver el mismo número desconocido. Las palabras que aparecían en la pantalla le helaban la sangre. Conduce más rápido, Arya. La tormenta no te salvará. Estamos justo detrás de ti. Se quedó mirando la pantalla con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Alguien la estaba observando. Sabían dónde estaba, qué estaba haciendo y a dónde iba. Estaban jugando con ella de forma enfermiza. Presa del pánico, tiró el teléfono al asiento y pisó el acelerador. No le importaba a dónde iba. Solo necesitaba huir. Huir lejos. Huir de esta carretera, de esta oscuridad, de quien quiera que la estuviera observando. El coche se lanzó hacia adelante, con el motor rugiendo bajo la lluvia. De repente, un chasquido agudo rasgó la noche y el vehículo se estremeció cuando una bala atravesó el capó. Sin embargo, tras solo unos cientos de metros, el motor empezó a sonar raro. ¡Tos! No, susurró Arya, pisando más fuerte el acelerador. El coche dio 2 sacudidas. El motor chirrió como si se estuviera muriendo y luego se apagó por completo. El coche redujo la velocidad y se detuvo en medio de la carretera vacía. Arya giró la llave con fuerza, tratando de volver a arrancar el motor. El motor gimió débilmente y luego se quedó en silencio. Lo intentó una y otra vez. No pasó nada. Miró el indicador de combustible. Todavía marcaba medio depósito. El coche no se había quedado sin gasolina. Entonces, se dio cuenta de algo que la golpeó como un mazazo. Ese chasquido agudo de antes. Había sido un disparo. Habían disparado al motor. Arya buscó su teléfono con la intención de llamar a alguien, a cualquiera. Pero cuando miró la pantalla se le encogió el corazón. No había señal, ni siquiera una sola barra. Levantó el teléfono y lo giró en todas direcciones, buscando desesperadamente conexión. Nada. Estaba atrapada sola en una carretera desierta en una noche tormentosa, sin nadie a la vista y con alguien observándola. Entonces miró por el espejo retrovisor y su corazón dio un vuelco. A unos 100 metros detrás de ella, los faros de un SUV negro acababan de encenderse y se acercaban lentamente. El SUV se detuvo justo detrás del coche de Arya, con los faros brillando tan intensamente en su espejo retrovisor que tuvo que entrecerrar los ojos. Su corazón latía con fuerza en su pecho y su mano temblorosa alcanzó la cerradura de la puerta. Cerrarla. Tenía que cerrar las puertas. Pero justo cuando su dedo tocó el botón, la puerta de su lado se abrió de golpe con un violento tirón. Gritó e intentó aferrarse a la manija, pero no era rival para la fuerza de un hombre grande. La puerta se abrió de par en par. La lluvia y el viento frío la golpearon, y 2 manos ásperas la agarraron por los brazos y la sacaron del coche. Arya gritó y se defendió. Arañó la cara de su agresor. Le dio patadas. Se retorció. Intentó alcanzar desesperadamente el teléfono que estaba en el asiento. Pero entonces apareció un segundo hombre y la agarró por el pelo, tirándole de la cabeza hacia atrás. El dolor le atravesó el cuero cabelludo, dejándola sin aliento. «Suéltame», gritó, con la voz quebrada por el rugido de la lluvia. «Suéltame. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis?» Nadie respondió. Los 2 hombres vestidos de negro, con el rostro oculto por capuchas,
La arrastraron hacia el todoterreno como si fuera un animal. Arya siguió luchando. Mordió a uno de ellos y le oyó maldecir mientras la soltaba por un momento. Intentó correr, pero sus pies resbalaron sobre el asfalto mojado y cayó con fuerza. Dolor. Se golpeó la rodilla contra la carretera y se arañó las manos con la grava, pero no le importó. Intentó levantarse y huir. Entonces vio una bota apuntando a su estómago. El instinto se apoderó de ella. Se acurrucó y giró el cuerpo justo a tiempo. La fuerte patada le dio en la parte baja de la espalda. Gritó de dolor, pero mantuvo los brazos cruzados alrededor de su vientre. Su hijo de 8 semanas. Se acurrucó en la carretera, utilizando su cuerpo como escudo para proteger la pequeña vida que llevaba dentro, mientras los golpes seguían cayendo sobre su espalda. Le daban patadas en las piernas donde podían alcanzarla. «Cuidado», decían, «no dañes la mercancía». Una voz habló y Arya se quedó paralizada. Conocía esa voz. La había oído cientos de veces en cenas y reuniones familiares, en esos momentos en los que él sonreía y le regalaba flores en su cumpleaños, diciéndole, «Feliz cumpleaños, cuñada». Lentamente levantó la cabeza, con la lluvia y la sangre corriéndole por la cara. Lo vio. Luca, el primo de Vincent y el hombre en quien confiaba. El hombre al que Vincent había tratado como a un hermano. Estaba allí de pie, con un abrigo negro, mirándola con ojos fríos, como se mira a un animal a punto de ser sacrificado. «Luca», susurró ella, con la voz quebrada por el dolor y la incredulidad. «¿Cómo? ¿Cómo has podido?» Luca sonrió, una sonrisa fría y sin emoción. «Cuñada», dijo en un tono falsamente amable. «Has elegido el bando equivocado. La familia Corsetti está a punto de caer, y tú vas a ser la pieza más importante del tablero. Has traicionado a Vincent». Arya no pudo terminar la frase. La verdad era demasiado cruel y dolorosa. Luca, el hombre en quien Vincent había confiado plenamente y a quien había protegido durante años, era quien le apuñalaba por la espalda. Traicionado. Luca ladeó la cabeza como si estuviera sopesando la palabra. «No, cuñada. Esta es la decisión inteligente. Vincent se cree un rey, pero todo rey puede ser derrocado. Y cuando caiga, seré yo quien se ponga de pie sobre su cadáver». Hizo una señal a sus hombres. «Lleváosla. Recordad que debe seguir viva. Todavía tiene valor». Arya intentó resistirse, pero estaba agotada. Le dolía todo el cuerpo y le daba vueltas la cabeza por los golpes que había recibido. Un hombre la agarró del brazo y sintió una aguja perforándole el cuello. Pasó de sentir frío a sentirse entumecida, y entonces el mundo comenzó a difuminarse. Antes de que la oscuridad la envolviera por completo, Arya susurró, con una voz poco más que un aliento que se desvanecía. «Hija mía, lo siento». Sus brazos seguían rodeando su vientre incluso cuando su conciencia se desvanecía. El instinto de una madre es más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor, más fuerte que la muerte. Luca observó cómo la subían al coche, con los ojos fríos como el hielo. Sacó su teléfono y escribió un breve mensaje. «El objetivo está asegurado. Limpien la escena. Esperen nuevas instrucciones». Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando el coche de Arya solo en la carretera desierta. La puerta estaba abierta, una silenciosa advertencia de lo que acababa de ocurrir en la tormentosa oscuridad. La luz gris de la mañana después de la tormenta se filtraba a través de las cortinas y caía sobre el rostro de Vincent, que estaba desplomado sobre su escritorio. Se había quedado dormido en la silla sin darse cuenta. Los archivos de Romanos seguían esparcidos delante de él, y el vaso de whisky a medio terminar de la noche anterior ahora estaba vacío. Al abrir los ojos, sintió una extraña inquietud que le oprimía el pecho, con el cuello rígido por haber dormido sentado. Algo iba mal. No sabía qué era, pero el instinto de un hombre que había sobrevivido a cientos de batallas le gritaba que algo iba muy mal. Vincent cogió su teléfono y desbloqueó la pantalla. No había mensajes de Arya. Frunció el ceño y volvió a revisar las notificaciones. Seguía sin haber nada. Por muy enfadada que estuviera, por mucho que se hubiera ido de casa como el mes pasado, normalmente le enviaba algo.
Un mensaje breve, una pregunta, un reproche, cualquier cosa. Pero después de haberla echado en medio de la tormenta de la noche anterior, no había nada. Solo silencio. Estaba a punto de llamarla cuando el teléfono vibró. Marcus. Vincent respondió. Marcus, ¿qué pasa? Su voz aún estaba ronca por el sueño. Hubo un momento de silencio, luego otro. Y fue ese silencio lo que hizo que Vincent se detuviera. Marcus nunca dudaba cuando informaba, a menos que las noticias fueran demasiado malas. Jefe. La voz de Marcus estaba tan tensa que casi parecía estrangulada. Hay un problema. El coche de la señora había sido encontrado abandonado en medio de la Ruta 9. La puerta estaba abierta, había señales de lucha, y la mujer no estaba allí. La taza de café de Vincent se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo, salpicando líquido caliente por todas partes. Pero él no oyó el estruendo, no sintió el calor. Lo único que sentía era el rugido de la sangre en sus oídos y el corazón aplastándole el pecho. Llegó en 15 minutos. Vincent no recordaba cómo había conducido hasta allí. No recordaba cuántos semáforos en rojo se había saltado. No recordaba a cuántos coches había estado a punto de chocar. Cuando se detuvo en la Ruta 9, solo sabía que el sol ya estaba alto, pero la luz seguía siendo gris y tenue. Ante él se encontraba la imagen que hizo que su mundo se derrumbara por completo. El coche de Arya estaba volcado en el borde de la carretera. La puerta del conductor estaba abierta de par en par y el interior estaba vacío. La lluvia de la noche anterior había borrado la mayoría de las huellas, pero aún podía ver los arañazos en el asfalto y los signos de una lucha y una resistencia desesperada. Vincent salió del coche y, por primera vez en 20 años, le temblaban las piernas. Era Vincent Corsetti. Había matado sin piedad. Se había enfrentado a la muerte cientos de veces sin pestañear. Sin embargo, ahora, de pie frente al coche vacío de su esposa, temblaba como un niño. Marcus estaba cerca, con el rostro tenso, y varios hombres de Corsetti custodiaban el lugar. Vincent se acercó, examinando cada detalle y buscando alguna pista. Entonces lo vio. El bolso de Arya, tirado en la cuneta y medio sumergido en agua fangosa. Lo recogió, con las manos temblando tanto que apenas podía abrirlo. Dentro había objetos familiares, su cartera, su pintalabios, las llaves de casa y un sobre blanco arrugado y empapado. Vincent lo abrió y se le paró el corazón. Dentro había una ecografía en blanco y negro, borrosa, pero dolorosamente clara. 8 semanas. En la esquina estaba la familiar letra de Arya. «Hola, papá. Estoy deseando conocerte». Vincent se quedó allí, mirando la imagen que tenía en la mano, y el mundo a su alrededor desapareció. No oyó a Marcus llamándolo. No vio a los hombres que lo miraban con preocupación. Lo único que veía era la imagen de la ecografía y las palabras escritas a mano. La prueba de un hijo que ni siquiera sabía que existía. Estaba embarazada. Había ido a verlo la noche anterior para contárselo. ¿Y qué había hecho él? La había echado. Había cerrado la puerta y se había negado a dejarla entrar. La había dejado sola en medio de la tormenta, a pesar de que llevaba a su hijo en el vientre. Y ahora se había ido. Los recuerdos lo invadieron como una ola gigante. No podía parar. 2 años antes, estaba en Sicilia por negocios, su teléfono sonaba repetidamente, pero estaba en una reunión importante, así que no contestó. 23 llamadas perdidas de Arya. Cuando la llamó, no respondió. Cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Ella yacía en la cama blanca, con los ojos verdes vacíos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. «He perdido al bebé», dijo ella con voz apagada y ronca. «Y tú no estabas aquí». Él se disculpó. Le prometió que nunca volvería a dejarla sola, pero rompió esa promesa. Esta vez fue peor. Esta vez no solo estuvo ausente, él mismo la había alejado. Vincent se hincó de rodillas en medio de la carretera. Sus rodillas golpearon el asfalto mojado y su mano agarró la ecografía como si fuera lo único que aún lo conectaba con ella. Su cuerpo temblaba y por primera vez en 20 años, desde que su padre le había enseñado que los hombres Corsetti no podían llorar, sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. «No», susurró con voz quebrada.
No. Lo siento. Lo siento. Vincent permaneció de rodillas un momento más, sosteniendo la ecografía, con el cuerpo temblando como si se desgarrara por dentro. Entonces, de repente, se detuvo. El temblor desapareció. Las lágrimas se secaron antes de caer. Cuando levantó la cabeza, Marcus, que había seguido a Vincent durante 5 años y lo había visto matar sin piedad y enfrentarse a la muerte cientos de veces sin pestañear, sintió por primera vez un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Los ojos grises de Vincent ya no eran los de un hombre afligido. Estaban desprovistos de toda humanidad, como la mirada de un depredador que acababa de decidir matar. No había dolor ni arrepentimiento en esos ojos, solo crueldad pura y sin filtros. Vincent se levantó, moviéndose lenta pero amenazadoramente, como un depredador que se prepara para atacar. Dobló cuidadosamente la ecografía y la guardó en el bolsillo del pecho, sobre el corazón. Luego se volvió hacia Marcus. «Reúne a todos». Su voz era baja y fría, cada palabra como una bala. «A todos, todos los recursos, todo lo que tenemos ahora». Marcus asintió, sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. En una hora todo el territorio de Corsetti estaba bloqueado. Todas las carreteras de entrada y salida de la ciudad estaban vigiladas. Todos los aeropuertos, puertos y terminales de autobuses estaban bajo vigilancia. El imperio clandestino que Vincent había pasado décadas construyendo se movilizaba ahora con un único propósito: encontrar a Arya. Vincent se sentó en la sala de reuniones de la finca Corsetti, rodeado de sus lugartenientes de mayor confianza. Eran asesinos a sangre fría, brillantes hackers y personas con información privilegiada en la policía y el FBI. Todos estaban presentes. El ambiente era tan tenso que nadie se atrevía a mirar a los ojos al jefe. $10 millones, dijo Vincent, rompiendo el silencio sepulcral con su voz. 10 millones para quien me traiga información sobre mi esposa y 20 millones para quien la encuentre con vida. Se puso de pie, apoyó las manos en la mesa y recorrió con sus ojos grises todos los rostros. Pongan esta ciudad patas arriba. Revisen todas las cámaras de seguridad en un radio de 50 kilómetros del lugar. Interroguen a todos los que tengan relación con Romano, desde sus soldados hasta los traficantes de drogas callejeros. No dejen a nadie. Hizo una pausa, respiró lentamente y cuando volvió a hablar, su voz se había reducido a un gruñido. Si no la encontramos antes del mediodía de mañana, habrá muertos. Si descubro que alguno de ustedes sabía algo y no me lo dijo, me encargaré personalmente de él. ¿Entendido? Nadie respondió, solo asintieron con la cabeza y salieron apresuradamente para cumplir las órdenes. La sala se vació hasta que solo quedaron Vincent y Marcus. Marcus se quedó en silencio, observando a su jefe. Había seguido a Vincent a través de innumerables batallas y encuentros con la muerte, pero nunca lo había visto así antes. Este no era Vincent Corsetti, el frío y calculador jefe de la mafia. Era una bestia acorralada, un hombre que había perdido lo único que le importaba y estaba dispuesto a quemar el mundo para recuperarlo. «Jefe», dijo Marcus con cautela, «la encontraremos. Te lo prometo». Vincent no respondió. Se quedó junto a la ventana mirando el cielo matutino, donde el sol estaba saliendo, pero la luz aún era gris y tenue, como si el cielo mismo estuviera de luto. Su mano se movió inconscientemente hacia su pecho, tocando el lugar donde descansaba la ecografía en su bolsillo. Había cometido el mayor error de su vida. Había alejado a su esposa en medio de una tormenta, sin saber que estaba embarazada, y ahora alguien se la había llevado. Alguien se había atrevido a tocar lo que le pertenecía. Vincent susurró, con una voz lo suficientemente alta solo para él, pero con un voto que no podía romper. «Te encontraré, lo prometo. Esta vez no fallaré. Quienquiera que haya sido, quienquiera que se haya atrevido a tocarte a ti y a nuestro hijo, suplicará que le mate». Serena llegó a la finca Corsetti a media mañana, con el rostro cubierto por una máscara de preocupación elaborada hasta el más mínimo detalle. Entró en la oficina de Vincent con una taza de café caliente en la mano. Sus ojos marrones oscuros estaban llenos de inquietud y preocupación.
Vincent estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con todo el cuerpo tenso. No se giró al oírla entrar, pero Serena sabía que era consciente de su presencia. «Acabo de enterarme de la noticia», dijo ella con la voz temblorosa, como si también estuviera sufriendo. «Dios mío, Vincent, no puedo creerlo. He venido en cuanto me he enterado». Dejó el café sobre la mesa y se acercó a él, poniéndole la mano en el brazo en un gesto de consuelo. «Tiene que ser Romano», continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Saben que Arya es tu punto débil. Esta es su táctica, secuestrarla y usarla para presionarte, para que pierdas la calma y tomes decisiones equivocadas. Tenemos que mantener la calma. Tenemos que pensar bien antes de actuar». Vincent no respondió, pero asintió levemente con la cabeza. Serena llevaba 5 años a su lado. Era su abogada y asesora, y él confiaba en ella casi por completo. Nunca lo había traicionado ni le había dado motivos para dudar de ella. En ese momento, con la mente agitada por Arya, las palabras de Serena le parecieron razonables. Romano tenía un motivo. Romano tenía los medios. Era el enemigo más obvio. El sonido de unos tacones en el pasillo fue seguido por la puerta de la oficina que se abrió de golpe. Donna Corsetti entró, con su postura tan erguida y orgullosa como siempre, y sus agudos ojos recorrieron la habitación. Al ver a Serena de pie junto a su hijo, asintió ligeramente con la cabeza en señal de aprobación, y luego se volvió hacia Vincent. «He oído hablar de mi nuera», dijo con voz fría e indiferente, como si estuviera hablando del tiempo. «Quizá la chica se haya escapado por su cuenta. Ya se marchó una vez, ¿no? El mes pasado, ¿no te acuerdas? Quizá esta vez se haya ido para siempre y no vuelva». Vincent se quedó paralizado. Toda la habitación pareció congelarse con él. Serena percibió el cambio en el ambiente y dio un paso atrás, su instinto de supervivencia advirtiéndole que se avecinaba una tormenta. Y tenía razón. «Cállate». Vincent se dio la vuelta, con los ojos grises encendidos como el fuego del infierno y la voz retumbando como un trueno. Donna retrocedió, palideciendo al instante. En sus 36 años, Vincent nunca le había levantado la voz a su madre. Ni una sola vez, hasta hoy. Arya está embarazada. Vincent dio un paso hacia su madre, con pasos pesados como el plomo, y la voz temblorosa por la furia reprimida. «Mi hija, tu nieta. ¿Y te atreves a estar aquí y decir que se ha escapado?» Donna abrió la boca para hablar, pero Vincent no la dejó. «Si dices una palabra más sobre Arya, solo una más, te irás de esta casa. No me importa que seas mi madre. No me importa quién seas. Arya es mi esposa y la madre de mi hijo. Si no puedes respetar eso, entonces ya no tienes cabida en esta familia». Donna se quedó allí, con el rostro cambiando de pálido a rojo intenso. La ira y la humillación se mezclaron para crear un sentimiento feo y retorcido. Quería discutir, gritar y recordarle a su hijo su estatus en la familia. Pero los ojos de Vincent la silenciaron. Aquella no era la mirada de un hijo, era la mirada de un jefe de la mafia, dispuesto a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Donna se dio la vuelta y salió furiosa, golpeando el suelo con sus tacones mientras caminaba por el pasillo. Serena se quedó en silencio y lo observó todo. En su interior, una sensación de frío comenzó a extenderse. Había subestimado el amor de Vincent por Arya. Pensaba que se había vuelto indiferente, cansado de la relación y dispuesto a dejarla ir, pero se había equivocado. Él amaba a Arya más que a nada en el mundo, incluso más que a su propia madre. El plan tenía que cambiar. La puerta se abrió de nuevo y Marcus entró con el rostro tenso. «Jefe», dijo con gravedad, «hemos revisado las imágenes de las cámaras de vigilancia de la gasolinera a la entrada de la Ruta 9. Hemos encontrado imágenes de un todoterreno negro con matrícula falsa que seguía al coche de la mujer. Pero hay un problema». «¿Qué problema?», preguntó Vincent, entrecerrando los ojos. Marcus dudó un momento y luego continuó. El conductor paró a repostar antes de seguirla. Cuando se acercó a la bomba, la cámara captó un destello de su brazo. «Tiene un tatuaje».
Un tatuaje de la familia Corsetti. Vincent se quedó paralizado por segunda vez ese día. Esta vez, el silencio se prolongó hasta resultar sofocante. Un traidor, susurró, con una voz tan fría que podría congelar la habitación de mi propia casa. Lo primero que percibió Arya cuando recuperó lentamente la conciencia fue la oscuridad, densa y fría, y el olor a moho húmedo que le llenaba la nariz y le daba ganas de vomitar. Le latía la cabeza como si se la estuvieran partiendo con un martillo, y las sienes le palpitaban con cada latido del corazón. Cuando intentó moverse, se dio cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda áspera que le cortaba la piel. Tenía la boca sellada con cinta adhesiva, lo que la obligaba a respirar superficialmente y con pánico por la nariz. Pero su primer pensamiento no fue para ella misma. Fue para su hijo, su bebé. Arya intentó palpar su vientre, buscando cualquier señal de que la pequeña vida que llevaba dentro seguía estando bien. No sentía ningún dolor allí. Tampoco sentía sangre, lo que le dio un frágil atisbo de esperanza en la oscuridad. Por favor, rezó en silencio. Por favor, que mi hijo esté a salvo. A medida que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, comenzó a distinguir su entorno. Era un almacén subterráneo húmedo. El aire estaba cargado con olor a sal y óxido, y del techo colgaban viejas cadenas de pesca. Las antiguas paredes de ladrillo se estaban descascarillando. El suelo de tierra húmeda estaba frío bajo su ropa fina. Una pesada puerta de hierro se alzaba frente a ella, y la única iluminación en ese espacio sofocante era una tenue franja de luz que se filtraba por la rendija situada encima de ella. Arya trató de mantenerse firme, recordando lo que Vincent le había enseñado en los primeros días de su matrimonio, cuando se dio cuenta de que ella podría convertirse en un objetivo por ser la esposa de un jefe de la mafia. Si te capturan, le había dicho con voz seria y preocupada, no te asustes, no te asustes, observa tu entorno, averigua qué quiere el enemigo, espera el momento oportuno. Cuando llegue la oportunidad, actúa rápido y sin dudar. En aquel entonces ella había sonreído, pensando que nunca necesitaría esas palabras. Y ahora sí las necesitaba. Ahora se encontraba en ese sótano oscuro y húmedo. Estaba profundamente agradecida de que él la hubiera preparado. El sonido de unas llaves resonó en el aire. Entonces, la puerta de hierro se abrió con un chirrido. La luz inundó la estancia. Era tan brillante que Arya tuvo que entrecerrar los ojos. Una figura se alzaba en la puerta, y cuando sus ojos se acostumbraron, vio un rostro que le dolió reconocer. Era Luca. Entró, con sus zapatos de cuero pulido, golpeando el suelo húmedo con pasos lentos y deliberados. El eco llenó el espacio vacío. La sonrisa en sus labios era fría y cruel. No se parecía en nada a la falsa cortesía que había mostrado con Vincent. «Ya despierta, cuñada», dijo con una voz tan dulce que le dio náuseas. «Bien, muy bien. Tenemos mucho de qué hablar». Se agachó y le arrancó la cinta de la boca. Arya apretó los dientes contra el dolor ardiente, pero no gritó. No le daría esa satisfacción. En cambio, levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Su mirada verde no parpadeó. Luca pareció sorprendido por un instante, pero luego se recuperó. «Eres valiente», dijo, acercando una vieja silla y sentándose frente a ella. «¿O eres estúpida? Aún no he decidido cuál de las dos cosas». «¿Por qué?», preguntó Arya con la voz ronca por la sed, pero firme. «¿Por qué haces esto? Vincent confiaba en ti. Te trataba como a un hermano». Luca se rió, un sonido frío que resonó en la bodega. «Ese es precisamente el problema, cuñada. Me trata como a un hermano, pero nunca como a un igual. Se cree un rey en su trono, repartiendo favores a los que están por debajo de él. Pero se olvida de una cosa. Todos los reyes pueden ser derrocados». Se levantó y comenzó a rodearla como un buitre alrededor de su presa. «Llevo 3 años trabajando con Romano», continuó, con la voz llena de enfermizo orgullo. 3 años esperando. 3 años recopilando información. 3 años preparándome para este momento. ¿Y tú? Eres la pieza perfecta que podría desear.
Se detuvo frente a ella, inclinándose hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. Oh, casi se me olvida. He oído que tienes buenas noticias. El corazón de Arya se encogió. Romano está muy interesado en eso. Lucas susurró, con los ojos brillantes de malicia. La familia Corsetti tiene el rehén más valioso, extremadamente valioso. Arya quería temblar, llorar, gritar, pero no lo hizo. Mantuvo la mirada fija en él, con la voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Vincent se enterará, dijo con claridad. Descubrirá lo que has hecho, y cuando lo haga, suplicarás que te maten. Luca la miró durante un largo momento y luego se echó a reír. Cuñada, dijo, sacudiendo la cabeza como si estuviera hablando con una niña. Aún no lo entiendes. Cuando Vincent lo descubra, ya será demasiado tarde. Se dio la vuelta y salió, cerrando de un portazo la puerta de hierro y echando el cerrojo. Arya se quedó sola en la oscuridad otra vez, pero no lloró. No entró en pánico. En cambio, comenzó a estudiar su entorno, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla a escapar. Y lo vio. Una vieja tubería oxidada recorría la pared detrás de ella, con su borde afilado brillando débilmente en la penumbra. Arya comenzó a frotar la cuerda contra el metal lenta y pacientemente, con feroz determinación. «Hija mía», susurró en la oscuridad, con una voz lo suficientemente alta como para que solo ella la oyera. «Te sacaré de aquí, te lo prometo». La mazmorra de tortura se encontraba en las profundidades de un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar al que nunca llegaba la luz del sol. Vincent estaba de pie en la húmeda habitación, con la camisa blanca manchada de sangre y un bisturí afilado como una navaja brillando en su mano bajo la enfermiza luz amarilla. Frente a él, uno de los hombres de Romano estaba atado a una silla metálica. Tenía la cara hinchada y le salía sangre de la nariz y la boca. Sus ojos estaban llenos de terror mientras miraba al hombre que lo torturaba. Este ya no era Vincent Corsetti, el exitoso hombre de negocios con su elegante traje de 3 piezas. Este era su yo más primitivo, forjado por su padre cuando aún era un niño. Un asesino sin piedad, sin vacilaciones y sin compasión. «Te lo preguntaré por última vez», dijo Vincent con voz baja y tranquila, como una campana fúnebre. «¿Dónde está mi mujer?», gimió el hombre con la cabeza gacha y la sangre goteando desde la barbilla hasta el frío suelo de hormigón. Había soportado más de 1 hora de tortura y estaba llegando al límite. «No lo sé exactamente», balbuceó, con la voz ronca de tanto gritar. «Solo soy un soldado de bajo rango», pero les oí hablar de la antigua bodega de la familia Moretti, en las afueras del norte. Ahí es donde retienen a los rehenes importantes. Vincent entrecerró los ojos, sosteniendo el cuchillo en la mano y girándose lentamente de forma amenazante. «¿Qué más?». El hombre tragó saliva y miró hacia Marcus, que estaba en la esquina como pidiendo clemencia. Pero Marcus tenía el rostro impasible. «Hay una cosa más», susurró con voz temblorosa. «Romano tiene a alguien dentro de tu casa», dijo el hombre, con los ojos cerrados como si esperara la muerte. «Un espía de alto rango muy cercano a ti. No sé quién es, lo juro, no lo sé, pero Romano confía en esa persona. Llevan años vigilándote, informando de todo». Vincent se quedó en silencio, apretando el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había un traidor a su lado, alguien en quien confiaba, alguien que lo había vigilado durante años. Un recuerdo le vino a la mente. Una noche, unos meses antes, Arya se había acurrucado a su lado en la cama, con voz suave y vacilante. «Vincent, Serena a veces me mira de forma extraña. No es una mirada normal. Es como si me odiara, como si quisiera que desapareciera». En ese momento, él no le dio importancia y le dijo a Arya que se lo estaba imaginando y que Serena solo era una abogada y asesora. No había nada de qué preocuparse, pero no la había escuchado. Había ignorado las advertencias. Y ahora Arya estaba ahí fuera, en algún lugar, sola y asustada, posiblemente herida, llevando a su hijo. «Gracias por la información», dijo Vincent,
con voz plana y vacía. Entonces, con un movimiento rápido como un rayo, el cuchillo se deslizó en la garganta del hombre. Este se sacudió una o dos veces, sus ojos se pusieron en blanco y luego se quedó quieto. Vincent sacó la hoja y la limpió con calma con un paño, como si quitar una vida fuera solo otra tarea más. Se volvió hacia Marcus, con los ojos grises tan fríos como el hielo. «Comprueba a todos los que están cerca de mí», ordenó, con una voz que no admitía réplica. «A todos, incluso a la familia, incluso a los que llevan más tiempo a mi lado. Quiero saber quién me ha traicionado». «¿Jefe?». Marcus asintió, pero preguntó con cautela. «A Serena también». «Especialmente a Serena», respondió Vincent, y al pronunciar su nombre, algo peligroso brilló en sus ojos. Miró el reloj de la pared. Arya llevaba desaparecida 18 horas. 18 horas en manos del enemigo. Podría haber sido golpeada, torturada y humillada durante ese tiempo. Cada minuto que pasaba era otro minuto en el que podía sufrir daño. Cada segundo era otro segundo en el que su hija podía estar en peligro. «Prepara al equipo», dijo Vincent, saliendo de la mazmorra de tortura y dejando atrás el cadáver y el hedor a sangre. «Nos vamos a la bodega de Moretti ahora mismo». Marcus siempre había tenido un presentimiento sobre Serena. Desde el día en que ella entró en la vida de Vincent, 5 años antes, lo había sentido, pero no podía explicarlo. Era simplemente el instinto de un soldado que había luchado en los lugares más peligrosos del mundo. El instinto que reconocía a un depredador escondido bajo una superficie inofensiva. Cuando creía que nadie la observaba, la forma en que Serena miraba a Vincent no era la de una abogada a su cliente, sino la de una mujer calculadora y anhelante que esperaba algo. Y la forma en que hablaba de Arya era siempre amable y cariñosa. Sin embargo, cada palabra era como una navaja. Marcus había guardado esas sospechas para sí mismo durante años. No tenía pruebas y Vincent confiaba plenamente en Serena. Sabía que si hablaba sin pruebas, él sería el sospechoso en lugar de ella. Pero ahora, con la orden de Vincent, Marcus finalmente tenía la oportunidad de actuar. En secreto, asignó a una de sus personas de mayor confianza, un agente retirado de la CIA y experto en seguir a alguien sin ser visto, para que siguiera a Serena. En cuestión de horas, llegaron los primeros resultados. Serena tenía un segundo teléfono. Lo guardaba en un compartimento oculto en su bolso y solo lo usaba cuando estaba sola. Además, siempre borraba los mensajes justo después de leerlos. Marcus sabía que necesitaba más que eso. Se puso en contacto con un hacker al que la familia Corsetti recurría para trabajos delicados y le pidió que pirateara el teléfono. Los resultados lo dejaron sin palabras. Había mensajes cifrados enviados a un número que, al rastrearlo, resultó pertenecer a Luca. Los mensajes trataban sobre los movimientos de Arya, el momento en que salió de la finca esa noche y el plan de secuestro en la Ruta 9. Peor aún, había mensajes más antiguos, de meses atrás, sobre informar a Romano de todas las actividades de Vincent, reuniones secretas y un acuerdo de $20 millones a cambio del colapso del Imperio Corsetti. Marcus apretó el teléfono con fuerza, tensando la mandíbula. Había tenido razón durante 5 años. Había tenido razón todo el tiempo. Y ahora tenía pruebas. Se acercó a Vincent inmediatamente, mientras el jefe preparaba al equipo para la redada en la bodega de Moretti. Marcus le entregó el teléfono a Vincent para que pudiera leer los mensajes él mismo. Vio la traición plasmada en la pantalla. Vincent leyó en silencio, con el rostro inexpresivo, pero apretó el teléfono con tanta fuerza que Marcus pudo oír el crujir del plástico. Cuando terminó de leer, se produjo un silencio incómodo. «Jefe», dijo Marcus con cautela, «las pruebas son claras. Serena es la traidora. Lleva años vendiendo información a Romano y está detrás del secuestro de la señora». Vincent no respondió de inmediato. Miró fijamente el teléfono, releyendo los mensajes con sus ojos grises, como si buscara algún defecto, alguna señal de que todo fuera un error. «Serena lleva 5 años con nosotros», dijo por fin, con voz baja y grave. 5 años. Nunca me ha traicionado, ni una sola vez. «Jefe, podría ser una trampa».
Vincent lo interrumpió entrecerrando los ojos con recelo. Romano sabe que estoy buscando a un traidor. Podría haber colocado estos mensajes para dividirnos y hacerme eliminar a mi aliada más cercana con mis propias manos. Marcus quería discutir, señalar que las pruebas eran demasiado claras para ser falsas y recordarle a Vincent que Arya le había advertido sobre Serena, pero él no le había hecho caso. Sin embargo, conocía a su jefe. Vincent era extremadamente leal. Una vez que confiaba en alguien, no renunciaba fácilmente a esa confianza, incluso cuando las pruebas estaban delante de él. Jefe, dijo Marcus con más firmeza, entiendo que quiera confiar en Serena, pero al menos vigílela. No le revele ninguno de nuestros planes para rescatar a la señora. Si me equivoco, no perdemos nada. Pero si tengo razón... Vincent se quedó en silencio durante un largo rato y finalmente asintió con la cabeza. De acuerdo, no le diré nada sobre la incursión, dijo. Ya he colocado un equipo de vigilancia en el perímetro de la finca, añadió Marcus con voz baja pero segura. Todas las salidas están cubiertas. Ella cree que está a salvo esperando aquí noticias de tu muerte, así que no huirá todavía. Pero si lo intenta, no pasará de la puerta. Bien, respondió Vincent. Pero primero tengo que centrarme en salvar a Arya. Ya nos ocuparemos de Serena más tarde. Como si fuera una señal, la puerta se abrió y Serena entró, con el rostro lleno de fingida preocupación. Vincent, dijo, he oído que vas a ir a algún sitio. ¿Has avanzado algo con Arya? ¿Puedo hacer algo para ayudar? Vincent la miró y por primera vez vio lo que Marcus y Arya habían visto durante tanto tiempo. La falsedad de su sonrisa, el cálculo en sus ojos, la dulzura que sonaba falsa en cada palabra. No, dijo, con voz tranquila pero fría. Quédate aquí, yo me encargaré. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Serena allí de pie, con la sonrisa desvaneciéndose lentamente. La antigua bodega de la familia Moretti estaba situada en las afueras del norte de la ciudad. Era un edificio de ladrillo rojo en ruinas, abandonado desde hacía décadas. Las malas hierbas lo rodeaban, las ventanas estaban destrozadas y las tejas del techo se habían derrumbado en algunos lugares. Vincent dirigió a un equipo de 15 hombres fuertemente armados hacia la oscuridad bajo la pálida luz de la luna. Sus instintos le gritaban. Su instinto de supervivencia, forjado en cientos de batallas, le advertía de que algo iba mal. El lugar estaba demasiado tranquilo y vacío. Si Arya estaba retenida allí, debería haber guardias, vehículos y signos de actividad. Pero no había nada más que oscuridad y un silencio sepulcral. Retirada, ordenó Vincent con voz tensa. Es una trampa. Retirada inmediata. Pero ya era demasiado tarde. Los faros de los coches brillaron desde 3 direcciones, cegándolos. Entonces, los disparos estallaron por todos lados. Una emboscada. Vincent se lanzó detrás de un muro de ruido, sacó su arma y respondió al fuego. Los hombres de Corsetti cayeron uno tras otro. Los gritos y las maldiciones se mezclaban con los disparos, creando una caótica sinfonía de muerte. Marcus estaba a su lado, disparando su rifle contra el enemigo. «Jefe, tenemos que retirarnos», gritó por encima de los disparos. «Son demasiados, nos superan en número». Vincent no respondió, se levantó, apuntó y disparó a un enemigo. De repente, un dolor agudo le atravesó el hombro izquierdo y se tambaleó. Le habían alcanzado, la sangre caliente le corría por el brazo empapándole la manga, pero no se detuvo. No podía detenerse. Arya estaba ahí fuera, en algún lugar, y él no iba a morir allí, no antes de haberla salvado. Vincent luchó como un demonio salido del infierno. Cada disparo llevaba consigo la brutalidad pura de un hombre que no tenía nada que perder. Marcus le cubría desde atrás. Los dos se movían como una máquina de guerra forjada a lo largo de los años, avanzando hacia la salida este. Entonces, en medio del estallido de los disparos, Vincent vio una figura familiar que intentaba escapar por la puerta trasera. ¡Luca! La sangre de Vincent hervía. Ignorando las balas que volaban a su alrededor y la herida sangrante en su hombro, cargó contra él, gritando el nombre de Luca.
Agarró a Luca por el cuello justo cuando estaba a punto de desaparecer en la oscuridad, lo tiró hacia atrás y le estrelló la cabeza contra la pared de ladrillos. Luca gritó, con sangre brotando de su frente. Pero a Vincent no le importó. Apretó el cañón de la pistola contra la sien de Luca, con sus ojos grises tan fríos como el infierno helado. ¿Dónde está Arya?, rugió. Luca se rió, un sonido loco que se elevó por encima de los disparos y los gritos. ¿Crees que has ganado, Vincent?, escupió sangre. Ya estás perdiendo. ¿No lo ves? Incluso las personas más cercanas a ti te traicionarán. No te queda nadie en quien confiar. Vincent disparó a Luca en la pierna. El arma resonó. Un grito desgarró la noche. Luca cayó al suelo agarrándose la pierna mientras la sangre brotaba a borbotones. ¿Dónde?, rugió Vincent como una bestia herida. No te lo volveré a preguntar. El almacén, gimió Luca, con el rostro retorcido por el dolor. El almacén abandonado en los muelles del sur. Ahí es donde la tienen retenida. Pero no llegarás a tiempo, Vincent. Romano ha ordenado que la maten si no recibe el rescate en unas horas. ¿Algo más? Vincent apretó la pistola con más fuerza contra la cabeza de Luca. ¿Quién es el traidor? Luca volvió a reír, un sonido que expresaba tanto dolor como locura. Serena, susurró, con los ojos brillando con algo vil. Ella lo planeó todo. Lleva años vendiendo información a Romano. Odia a tu pequeña esposa del campo con pasión. Y tú confiabas en ella tanto como en ti mismo. Es casi gracioso. Vincent se quedó paralizado por un segundo. Las palabras de Luca le golpearon en el pecho. Marcus tenía razón. Arya tenía razón, y él había sido el tonto que no había escuchado. Había mantenido al enemigo a su lado durante 5 años, y ella había aprovechado su confianza para destruirlo todo. Vincent golpeó con fuerza a Luca en la cara, dejándolo inconsciente. Llévatelo, ordenó a Marcus mientras corría hacia él. Enciérralo. Ya me ocuparé de él más tarde. Marcus asintió y señaló a los hombres que quedaban que se llevaran a Luca. ¿Y ahora, jefe? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Vincent, con los ojos fríos pero ardientes de urgencia. Se volvió hacia Marcus, con una voz que no admitía réplica. Envía un equipo a la finca inmediatamente. Enciérrate a Serena en el sótano y protégela con tu vida. No debes salir hasta que yo regrese. Ignorando el dolor en su hombro, revisó el cargador de su arma y miró hacia el sur, donde se cernía el cielo oscuro. Reúne a todos los demás. Vamos a los muelles del sur. Vamos a recuperar a mi esposa. ¡Muévete! La cuerda finalmente se rompió. Arya jadeó en busca de aire. Tenía las manos desgarradas y la sangre brotaba de los profundos cortes causados por horas de roce contra el borde afilado de la tubería oxidada. El dolor le quemaba hasta los huesos, pero no le importaba. Era libre. Al menos sus manos lo eran. Arya se levantó lentamente, con las rodillas temblorosas después de estar sentada atada durante tanto tiempo. El retorno de la sangre le provocaba hormigueo y dolor. Miró hacia la puerta de hierro y escuchó con atención. Desde fuera llegaban unos ronquidos constantes. El guardia se había quedado dormido. Quizás era tarde. O quizás estaba demasiado seguro de que una mujer atada no podía hacer nada. Se equivocaba. Arya se arrastró hacia la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que solo el sonido despertara al guardia. Empujó la puerta centímetro a centímetro. Esta crujió suavemente, por lo que se quedó inmóvil y contuvo la respiración. El guardia se movió, murmurando en sueños, y volvió a resoplar. Arya se deslizó por el estrecho hueco hacia el oscuro pasillo. Subió un pequeño tramo de escaleras y salió del sótano al piso principal de un enorme almacén en los muelles del sur. El leve olor a sal marina y óxido en el aire le confirmó que estaba lejos de la bodega Moretti. El lugar era más grande de lo que había imaginado. Los pasillos enredados formaban un laberinto. Las cajas estaban apiladas como montañas, formando paredes temporales. Había oscuridad por todas partes, solo rota por unas pocas bombillas amarillas que colgaban del techo. Podía oír voces en la distancia, oía las risas de los secuestradores, el tintineo de las botellas de cerveza. Estaban bebiendo y celebrando,
pensando que su presa seguía atada en la bodega. Arya se movió entre las estanterías, buscando una salida, una puerta, una ventana, cualquier cosa. Entonces lo vio, una puerta de hierro al fondo del almacén. Una tenue luz se filtraba por la rendija que había debajo. Una salida. Empezó a avanzar hacia ella cuando un grito estalló a sus espaldas. «¡Está huyendo! ¡Encontradla ahora mismo!». Agra echó a correr. Ya no le importaba hacer ruido. Corrió con todas sus fuerzas. Sus pies descalzos golpeaban el frío hormigón. Respiraba tan rápido que sentía que el pecho le iba a estallar. Le dolía el estómago con cada paso, pero no se detuvo. No podía. Unos pasos pesados se acercaban cada vez más detrás de ella. Una mano áspera la agarró del pelo, tirando de ella hacia atrás, y cayó con fuerza al suelo. Al instante, se acurrucó, envolviendo ambos brazos alrededor de su vientre para proteger a su hijo. La primera patada le dio en la espalda, desgarrándola de dolor. La segunda le dio en la cadera. La tercera falló porque ella rodó hacia un lado. «¿Crees que puedes huir, zorra?», rugió el secuestrador, avanzando hacia ella para agarrarla de nuevo. Pero mientras rodaba, la mano de Ariel se cerró alrededor de algo afilado que había en el suelo, un trozo de cristal roto. Lo apretó con fuerza, el borde le cortó la palma de la mano y derramó sangre húmeda y caliente, pero no lo soltó. Cuando el hombre se agachó para levantarla, ella le clavó el fragmento en la pierna. Él gritó, y el sonido resonó en el almacén, y se derrumbó, agarrándose la pierna. Arya se puso en pie a toda prisa y volvió a correr, con la sangre goteando de su mano sobre el cemento. Oyó gritos detrás de ella y pisadas, voces que la llamaban. Ahora todos la perseguían. Se agachó entre estanterías y cajas, escondiéndose en las sombras, y se perdió en el laberinto del almacén. Por fin encontró un hueco estrecho detrás de una pila de cajas viejas y polvorientas, que era lo suficientemente grande como para esconderla. Se agachó allí, con la espalda contra la pared, tratando de calmar su respiración entrecortada. Le dolía todo el cuerpo, le sangraba la mano, le latía el vientre con ondas sordas, pero estaba viva. Su hijo también estaba vivo. Se puso la mano sobre el vientre, sintiendo el débil calor en su interior, y susurró en la oscuridad: «Hijo mío, lo siento. Siento haberte hecho pasar por esto, pero sé fuerte. Espera un poco más. Nos sacaré de aquí. Te lo prometo». Entonces lo oyó. Se oyeron disparos en la distancia. Les siguieron gritos y caos. Alguien estaba atacando el almacén. El corazón de Arya se aceleró. La esperanza y el terror se chocaron dentro de ella. Alguien se acercaba. ¿Pero eran ellos o era él? La puerta principal del almacén se abrió de golpe con la fuerza de una granada. La explosión rasgó la noche y Vincent Corsetti emergió del humo y el fuego como un demonio saliendo del infierno. Sus ojos grises estaban fijos con precisión letal. Su hombro aún sangraba, pero no sentía dolor. No sentía nada, excepto una sola cosa: la determinación de recuperar a su esposa a cualquier precio. El arma en su mano disparaba una y otra vez, y cada disparo daba en el blanco. Todos los enemigos que se interponían en su camino caían detrás de él. Marcus lideró a los hombres de Corsetti como una avalancha. Los disparos, los gritos y los cristales rotos se fusionaron en una violenta tormenta de caos. Vincent se movía como una máquina de matar. Rápido, preciso y despiadado, sin una pizca de vacilación. Uno de los hombres de Romano salió corriendo de detrás de una pila de cajas, y Vincent le disparó antes de que pudiera levantar su arma. Otros dos surgieron por la izquierda, y Marcus los derribó a ambos con disparos certeros. Se adentraron más en el almacén, pasando por encima de los enemigos caídos y los charcos oscuros del suelo, sin detenerse ni mirar atrás. «¡Arya!». Vincent gritó su nombre, y su voz resonó en el vasto espacio. «Arya, ¿dónde estás?». No hubo respuesta, solo disparos y gritos. Vincent recorrió una habitación tras otra, buscando en cada sombra y cada rincón, desesperado por encontrar alguna señal de ella. Encontró el sótano donde la habían retenido, con la cuerda rota en el suelo y sangre seca en el borde de la tubería oxidada.
Su corazón se encogió de dolor y esperanza al mismo tiempo. Ella se había liberado. Estaba en algún lugar de ese almacén. «Jefe, movimiento en el lado este», gritó Marcus por la radio. Vincent corrió en esa dirección, ignorando las balas que volaban y el peligro. Y entonces la vio. Arya estaba agachada en un rincón oscuro detrás de una pila de cajas. Tenía las manos ensangrentadas, la cara magullada y la ropa rasgada, pero sus ojos verdes seguían brillantes y feroces, los ojos que lo habían conquistado desde el primer momento. Se miraron y, en medio de los disparos, los gritos, el caos y la destrucción, el tiempo pareció detenerse. Solo se veían el uno al otro. Vincent se arrodilló frente a ella. Le temblaba la mano al tocarle la mejilla, como si temiera que ella desapareciera si la tocaba. «¿Estás bien?», le preguntó con voz quebrada y los ojos grises llenos de miedo y dolor. Arya lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro y mezclándose con el polvo y la sangre. «El bebé», susurró, con la mano en el vientre. «¿Nuestro bebé?» «Lo sé», dijo Vincent, con la voz destrozada. «Vi la ecografía. Lo siento mucho. Siento no haberte escuchado. Siento haberte alejado. Siento haber dejado que esto sucediera. Lo siento». La estaba abrazando cuando una voz fría sonó detrás de ellos. Muy conmovedor, verdaderamente conmovedor. Vincent se dio la vuelta, protegiendo el área detrás de él. A unos 10 metros de distancia estaba Tony Romano, un hombre de mediana edad con cabello gris, rostro de rasgos duros y ojos fríos como los de una serpiente. Más de una docena de hombres lo rodeaban, con armas en alto. Sonrió con cruel desprecio. «Vincent Corsetti», dijo con dulzura, «por fin nos conocemos. He esperado mucho tiempo este momento. Esta noche pondré fin a la estirpe Corsetti. Tú y tu esposa moriréis aquí esta noche». Vincent se enderezó y protegió completamente a Arya con su cuerpo. Sus ojos eran como un infierno helado. «No la tocarás», dijo. Cada palabra estaba tallada en piedra. Romano se rió y hizo un gesto a sus hombres para que dispararan. Antes de que pudiera terminar el gesto, se oyó un disparo desde arriba y uno de sus hombres cayó. Luego otro y otro. Marcus y los francotiradores habían tomado posiciones en lo alto y estaban eliminando a los hombres de Romano uno por uno. Se desató el caos. Romano gritó órdenes. Sus hombres respondieron disparando salvajemente, pero les alcanzaban desde arriba y no podían ver a sus atacantes. Vincent aprovechó la oportunidad y disparó. La bala alcanzó a Romano en la rodilla y éste cayó al suelo gritando. Vincent se acercó a él, lo inmovilizó en el suelo y le apuntó con su arma a la cara. «Has tocado a mi mujer», dijo Vincent, con una voz que ya no parecía humana. «Morirás lentamente». Vincent disparó repetidamente a las extremidades de Romano, cada disparo deliberado, dejándolo en agonía y terror mientras se desvanecía. Cuando Vincent se volvió, Arya se había derrumbado por el agotamiento. La levantó en brazos y la abrazó con fuerza, sintiendo su débil respiración contra su cuello. Estaba viva. Su hija estaba viva, y él nunca permitiría que se la volvieran a quitar. Las duras luces blancas del hospital hicieron que Vincent entrecerrara los ojos al atravesar las puertas de la sala de urgencias. Arya yacía en una camilla, con el rostro pálido como el papel y los ojos cerrados. Los médicos se agolpaban a su alrededor, examinando sus heridas. Vincent se quedó allí, con las manos aún manchadas de sangre. La de ella, la de sus enemigos y la suya propia. Se negó a dejar que nadie le curara la herida del hombro. No le importaba él mismo. Lo único que le importaba era ella y el niño que llevaba en su vientre, y si estaban a salvo. El tiempo transcurría con una lentitud agonizante. Cada minuto parecía un año. Cada segundo de silencio parecía un siglo. Vincent caminaba por el pasillo, con sus ojos grises fijos en la puerta de la sala de urgencias. Por primera vez en su vida, el jefe mafioso más temido de la costa este rezaba. Rezaba a cualquier dios que pudiera escucharlo. Rezaba por su vida. Rezaba por la vida de su hijo. Haría cualquier cosa para que todo saliera bien. Entonces se abrió la puerta y salió el médico.
con aspecto cansado pero ligeramente aliviado. Tiene heridas leves en varias partes del cuerpo, muchos moretones y abrasiones, y necesita reposo absoluto durante algún tiempo. El médico miró a Vincent, deteniéndose un momento en la sangre de su camisa, pero no le preguntó nada al respecto. El feto está sano, el bebé está perfectamente sano. Vincent se desplomó, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima, y sus piernas casi le fallaron en medio del pasillo. No lloró, pero su cuerpo temblaba y tardó unos segundos en recuperar la compostura. «Gracias», susurró con voz ronca. «Gracias, doctor». Entró en la habitación de Arya tan pronto como le permitieron. Acercó una silla a la cama y se sentó, tomándole la mano entre las suyas. Ella seguía dormida, con el rostro más tranquilo ahora, aunque los moretones aún le dolían en el corazón. Se quedó allí sentado toda la noche, sin dormir ni comer, simplemente observándola respirar, sintiendo el calor de su mano en la suya y susurrando disculpas que ella no podía oír. El amanecer asomaba por la ventana cuando Arya abrió los ojos. Parpadeó ante la pálida luz. Entonces, sus ojos verdes encontraron el rostro de Vincent. Él la observaba. Sus ojos grises estaban rojos por una noche de insomnio y tenían ojeras. No se había afeitado y tenía una mirada de agotamiento, dolor y arrepentimiento que ella nunca había visto antes en su rostro. «Yo», comenzó ella, pero Vincent la interrumpió. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Siento haberte echado en medio de esa tormenta. Siento no haberte abierto la puerta. Siento no haberte escuchado cuando me advertiste sobre Serena. Siento haberme distanciado y enfriado. Y haberte dejado sola durante meses. Lo siento todo». «¿Por qué has venido?», preguntó Arya con voz débil. «¿Por qué has venido a salvarme después de todo lo que ha pasado?». «Porque no puedo vivir sin ti», respondió Vincent sin dudar, mirándola a los ojos con absoluta sinceridad. Vincent respondió sin dudar, mirándola a los ojos con absoluta sinceridad. «Te perdí una vez cuando te fuiste y pensé que podría soportarlo. Creía que era fuerte, pero cuando Marcus llamó para decir que habías desaparecido, cuando me quedé junto a tu coche vacío en la Ruta 9 y encontré la ecografía en tu bolso». Se detuvo, respiró hondo y su voz comenzó a temblar. Rompí a Arya, me arrodillé en la carretera y casi lloré. Era algo que no había hecho desde que era niño. Me di cuenta de que sin ti no soy nada. El poder, el dinero, el imperio. Todo eso no tiene sentido si tú no estás a mi lado. «Pero tú cerraste la puerta», dijo Arya en voz baja, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Me echaste en medio de la tormenta cuando llevaba a tu hijo en mi vientre». Vincent inclinó la cabeza hasta que su frente tocó la mano de ella sobre la cama. «Lo sé, y nunca me lo perdonaré, pero si me das una oportunidad, dedicaré toda mi vida a compensarte. Te demostraré que te merezco a ti y a nuestro hijo». Arya no respondió. Solo apartó la cara, dejando que las lágrimas cayeran silenciosamente sobre la almohada, pero no retiró la mano. Para Vincent, eso era todo lo que necesitaba por ahora. Arya regresó a la finca Corsetti después de pasar 3 días en el hospital. Sin embargo, no volvió al dormitorio principal. En su lugar, eligió la habitación de invitados de la planta baja, mucho más pequeña que la amplia suite principal de arriba. Era la habitación donde ella y Vincent habían compartido sus noches más felices y solitarias. No se negó por enfado, o al menos no estaba segura de que fuera enfado. Lo único que sabía era que aún no estaba preparada para volver allí, que no estaba preparada para acostarse en la cama donde había llorado sola tantas noches, mientras su marido estaba en otra parte. Vincent no discutió con ella sobre el trabajo, Serena o cualquier otra cosa. No intentó persuadirla, ni presionarla, ni se quejó. Solo asintió con la cabeza. Él mismo bajó sus maletas, preparó la habitación para que fuera lo más cómoda posible y dijo: «Estaré fuera si necesitas algo, en cualquier momento». Y cumplió su palabra. Cada mañana, cuando se despertaba, había una bandeja con el desayuno en la mesita junto a su cama. Tostadas, huevos fritos, zumo de naranja natural y un pequeño tarro de harina. Sabía que era Vincent quien lo había preparado porque lo había visto en la cocina a las 5 de la mañana.
friendo torpemente los huevos como un niño que aprende a cocinar. El jefe mafioso más temido de la costa este, un hombre que había matado sin dudarlo, ahora estaba aprendiendo a freír huevos para su esposa. Canceló todas las reuniones, rechazó todo el trabajo y le entregó el imperio a Marcus para que lo dirigiera en su ausencia. Se quedó en casa, moviéndose silenciosamente por la finca. Siempre estaba lo suficientemente cerca como para que Arya supiera que estaba allí si lo necesitaba, pero lo suficientemente lejos como para darle espacio. Le traía agua cuando tenía sed, la arropaba con una manta cuando se quedaba dormida en el sofá y le leía, incluso cuando ella fingía no escuchar. Hacía todas esas pequeñas cosas que nunca había hecho en sus 3 años de matrimonio, las cosas que ella había anhelado hasta que le dolía. Una semana después de que Arya volviera a casa, apareció Donna Corsetti. Entró en la finca con su habitual porte orgulloso, sus fríos ojos recorriendo la sala de estar donde Arya descansaba. «Así que la nuera ha vuelto», dijo con tono seco. «Pensé que después de todo lo que pasó, tendría el suficiente respeto por sí misma como para marcharse para siempre. Una familia como la nuestra no necesita gente que cause problemas». Vincent entró en ese momento, y lo que sucedió a continuación hizo que Arya dudara de sus propios ojos. «Vete», dijo Vincent, con voz fría como el hielo y los ojos grises fijos en su madre sin pestañear. Donna se quedó paralizada, con el rostro cambiando de color. «¿Qué has dicho? Te he dicho que te vayas». Vincent se interpuso entre su madre y su esposa. Era un muro que protegía a Arya de cualquier daño. «Eres mi madre, y siempre te respetaré por eso. Pero Arya es mi esposa, es la madre de mi hijo, es mi familia. Si no puedes respetarla ni aceptarla, entonces no tienes cabida en esta casa. Debes elegir». Donna se quedó allí, con el rostro ensombrecido por la rabia y la humillación. Sus labios temblaban como si quisiera hablar, pero no le salían las palabras. Mirando a su hijo, vio la fría determinación en sus ojos grises y supo que había perdido. Se dio la vuelta y se marchó, dando un portazo tras de sí. Esa fue la última vez que pisó la finca de los Corsetti. Vincent se volvió hacia Arya con los ojos suavizados. Ella lloraba, no por tristeza, sino porque, por primera vez en 3 años, se sentía protegida. Se sentía elegida. Serena también había sido eliminada. Vincent se lo contó una noche cuando ella le preguntó. La llevaron a un barco frente a la costa esa misma noche. No volvería y nunca más haría daño a nadie. Esa era la única justicia que reconocía la familia Corsetti. En cuanto a Luca, Vincent no entró en detalles y Arya no preguntó. Lo único que sabía era que el traidor había sido llevado a la celda más profunda de la finca y que estaba destinado a no volver a ver la luz del sol. Conocía las reglas de ese mundo y sabía que algunas cosas era mejor no saberlas. Una noche, unas semanas más tarde, Arya tuvo una pesadilla. Soñó que estaba atrapada de nuevo en el oscuro sótano y que podía ver la cara sonriente de Luca sobre ella. Soñó con sangre, demasiada sangre, y gritó en sueños. Vincent acudió en segundos, la abrazó y la mantuvo en sus brazos hasta que dejó de temblar. «Estoy aquí», le susurró al oído. «Ahora estás a salvo. Estoy aquí», lloró ella en sus brazos. Por primera vez desde que la rescataron, se permitió llorar de verdad. Por todo el miedo, la soledad y el dolor que había reprimido durante tanto tiempo. «Tengo miedo de perder al bebé», susurró en la oscuridad. «Tengo miedo de que sea como la última vez». «Esta vez estaré aquí», dijo Vincent con firmeza y delicadeza. «Esta vez estaré aquí», dijo Vincent con firmeza y delicadeza. «Cada paso, cada segundo, cada momento. Te prometo que no me iré. Nunca más». Arya lo miró en la oscuridad. Sus ojos verdes estaban húmedos cuando se encontraron con los grises de él, llenos de sinceridad. «Quiero creerte», susurró. «Pero necesito que me lo demuestres. No con palabras, sino con acciones». Vincent asintió y le besó la frente. «Te lo demostraré cada día hasta que me creas». 6 meses después, la finca Corsetti ya no era el lugar frío y sombrío que había sido. La luz del sol entraba por las altas ventanas.
El canto de los pájaros llegaba desde un jardín que había vuelto a la vida tras la terrible tormenta. En la pequeña habitación al final del pasillo del segundo piso, Arya estaba de pie en la guardería perfectamente preparada, con una mano apoyada en su redondeado vientre de 32 semanas y la otra sosteniendo un pequeño osito de peluche de terciopelo. Sonrió, con los ojos verdes brillantes de felicidad mientras miraba alrededor de la habitación. Las suaves paredes de color crema estaban adornadas con una cuna de roble tallada a mano junto a la ventana y estanterías llenas de libros ilustrados y juguetes. Vincent había elegido él mismo la mecedora de madera, para que ella pudiera mecer a su bebé cada noche hasta que se durmiera. Todo era perfecto. Todo parecía un sueño que no se había atrevido a soñar 6 meses antes, cuando se había quedado bajo la lluvia frente a una verja de hierro cerrada, pensando que su vida había terminado. Vincent apareció en la puerta, apoyado en el marco. Sus ojos grises eran tiernos mientras observaba a su esposa. Había cambiado mucho en los últimos 6 meses. Ya no era el jefe de la mafia distante y frío, sino un hombre que sabía amar y cuidar a su familia. Seguía dirigiendo el imperio Corsetti, pero había aprendido a encontrar el equilibrio. Llegaba a casa a tiempo, acompañaba a su esposa a todas las visitas al médico, le cogía la mano cuando ella tenía miedo, y le decía que la quería todos los días, en lugar de guardárselo para sí mismo. «Llevas aquí 1 hora», dijo, acercándose por detrás, rodeándola con los brazos y posando las manos suavemente sobre su vientre. «¿No estás cansada?» Arya se rió suavemente y se recostó contra su pecho. «No puedo creer que esto sea real. Todo lo que ha pasado, y ahora estamos aquí, preparándonos para dar la bienvenida a nuestro hijo al mundo». Como si estuviera de acuerdo, el bebé dio una patada tan fuerte que ambos la sintieron. Vincent se rió, una risa cálida y sincera que ella había temido no volver a oír nunca más. «Es fuerte», dijo con orgullo, «igual que su padre». Arya se giró entre sus brazos y miró a los ojos grises de los que se había enamorado la primera vez que los vio. «Has cambiado de verdad», dijo en voz baja y con sinceridad. «Lo he visto cada día durante los últimos 6 meses. Quiero que sepas que te he perdonado. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque tus acciones han demostrado que te lo mereces». Vincent la miró con los ojos brillantes y se inclinó para besarle la frente. «Tú me diste una razón para cambiar», susurró. «Tú y nuestro hijo sois todo lo que necesito». Se quedaron de pie en la habitación del bebé, abrazados y sintiendo el calor del otro. Sintieron los suaves movimientos de la nueva vida que estaba a punto de nacer. Fuera de la ventana, el jardín estaba lleno de flores primaverales y ramas renacidas, al igual que su amor, que casi había muerto y luego había renacido, más fuerte, más profundo y más hermoso que nunca. Esa noche, después de que Arya se durmiera, Vincent se sentó en su estudio mirando 2 imágenes de ecografías enmarcadas en la pared. La primera era la que había encontrado en su bolso en la Ruta 9 aquella noche tormentosa. De 8 semanas, arrugada y empapada, pero dolorosamente clara. La segunda era la más reciente, de 32 semanas. Era una imagen nítida de un niño sano esperando nacer. Su teléfono vibró. Un mensaje de Arya. «Ven a la cama. Nuestro hijo está dando muchas patadas. Creo que quiere darle las buenas noches a su papá». Vincent sonrió, apagó la luz y subió las escaleras. Cuando se acostó junto a Arya y le puso la mano en el vientre, el bebé volvió a dar una patada, como para saludarlo. «Vamos a estar bien, ¿verdad?», susurró Arya en la oscuridad. Vincent le besó el pelo. «Vamos a estar bien, te lo prometo». La tormenta había pasado. A partir de las ruinas de la traición, las heridas, las noches solitarias y las lágrimas, habían reconstruido sus vidas desde cero. No porque el perdón fuera fácil, sino porque el amor merecía el esfuerzo. Vincent Corsetti, el jefe mafioso más temido de la costa este, había aprendido la lección más importante de su vida. El poder puede comprar casi cualquier cosa, pero solo el amor verdadero y el cambio real pueden mantener a tu lado a la persona que más necesitas. Esta historia nos recuerda que a veces hacemos daño a las personas que más nos quieren con nuestra indiferencia y distancia, cuando damos prioridad al trabajo u otras cosas por encima de la familia. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para cambiar,
para pedir perdón o para demostrar tu amor con acciones en lugar de palabras. Aprecia a las personas que están a tu lado mientras aún están aquí. No esperes a que se vayan para darte cuenta de lo importantes que son. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video para que podamos seguir ofreciéndote historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber qué te ha parecido esta historia y si te ha recordado a alguien de tu vida. ¿Qué lección has aprendido de ella? Deja un comentario a continuación para compartir tus opiniones. Leemos y valoramos todos los mensajes. Gracias por ver el video hasta el final. Deseamos a todos los que vean este video buena salud, alegría y paz cada día. Adiós y hasta pronto.